Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Paula Hincapié y yo estoy súper contenta de que estés hoy acá conmigo porque vamos a estar hablando de un tema que yo sé que a muchos les interesa y también sé que de paso hay mucha como confusión o desinformación acerca de esto. Entonces, para empezar a monetizar en YouTube, tú tienes que cumplir con dos requisitos principales. El primer requisito es que tienes que tener 1000 suscriptores y el segundo es que tienes que reunir 4000 horas de reproducción, pero durante los últimos 365 días. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de hoy hacia atrás es que voy a contar los 365 días y lo mismo. Si vas a chequearlo mañana, es a partir de mañana hacia atrás los últimos 365 días. Actualmente no tienes que hacer estos cálculos, simplemente si tú ya tienes creado tu canal, te vas a YouTube Studio y en la partecita donde dice monetización, ahí vas a poder ver porque de alguna manera ellos te hacen los cálculos por ti y te dicen cuántos suscriptores tienes y cuánto te falta para alcanzarlo, y lo mismo con las 4000 horas de reproducción. Ahora hablemos del proceso de la monetización. Si tú ya tienes tu canal de YouTube o tienes pensado crearlo, debes estar pensando, uy, bueno, ¿yo cuánto me voy a demorar para conseguir la monetización? Esto depende mucho del canal, de la temática, del nicho, de qué tan consistente seas. Y también algunas personas primero consiguen los 1000 suscriptores y se demoran resto en conseguir las horas, o les pasa todo lo contrario. He visto casos de personas que se demoran 2 meses en monetizar su canal. Hay personas que se demoran 6, pero lo que yo he visto que más o menos es como lo común, es 1 año o año y medio. En mi caso, yo fui apto para la monetización al año y medio de haber empezado, y cuando me llegó el mensaje me puse súper feliz. Yo estaba así como de ¡wow! O sea, no lo podía creer porque yo solamente tenía 7 videos en el canal y yo no era constante. O sea, literal, estos videos están separados como de 2 a 3 meses cada uno. Y cuando me llegó la notificación, yo hacía 6 meses no publicaba, entonces fue como una sorpresa. A mí lo que me ayudó fue que yo considero que estos videos eran de calidad, aunque eran pocos, y la gente los veía mucho. Entonces digamos que pude reunir todas las horas, y aparte que a la gente como que le gustaba el contenido y se suscribía. Después de ser apto, tienes que tener una cuenta en Google AdSense, que literalmente la puedes abrir desde ya y la linkeas con la URL de tu canal de YouTube. Para cuando tú seas pues elegible para monetizar, ya la tengas lista. Yo no pensé en eso y literal fueron como 2 o 3 días que se demoró como esa aprobación, y fueron 2 días que perdí de monetización, porque con YouTube no es así como que, uy, ya empezaste a monetizar y te empieza a llegar la plata. No, tú tienes que meterte video por video y activar la monetización y elegir qué tipo de anuncios tú quieras mostrar, porque hay varios tipos. Ahorita más adelante les muestro también eso, que es bien interesante. Entonces, bueno, ya después de que hacen eso, falta el último paso, y es que YouTube revise si tu canal es como que cumple con sus políticas. Entonces ellos revisan la temática, si utilizas contenido libre de derechos de autor, las miniaturas, bueno, mejor dicho todo, y ya después de eso sí te dan como el aprobado final de que ya puedes empezar. Listo, entonces ahorita les voy a mostrar lo que les estaba hablando al principio de los tipos de anuncios que ustedes pueden elegir. Entonces, estando acá en nuestro YouTube Studio, cuando ustedes recién los aprueben, van a ver que esta columna de monetización al frente de cada video va a decir off, off, off. Entonces ustedes tienen que, como por así decirlo, activarla para cada uno, y en esa activación ustedes van a tener que elegir el tipo de anuncio que quieren que aparezca. Ustedes pueden elegirlos todos o pueden elegir nada más uno o dos. A mí el que siempre me genera como más ganancias son estos videos que se pueden omitir. También ustedes pueden seleccionar si quieren que el video se muestre antes, durante o después. ¿Qué pasa con los videos que duran menos de 10 minutos? Resulta que ustedes no van a poder elegir esta opción de durante, sino que solamente pueden elegir antes y al final. Esta del final, la verdad, es como, no sé, una opción como perdida, porque muy pocas personas se quedan hasta el final de tu video, y esto quiere decir que prácticamente no cuentes con este anuncio como una fuente de ingreso. Esta es la razón por la cual siempre se recomienda que tu video dure más de 10 minutos, porque tú vas a poder activar esto que dice durante el video, y tú puedes ubicar manualmente dónde quieres que cada anuncio aparezca en ese video, lo cual aumenta tus posibilidades de ganar dinero.
Bueno, antes que nada contarles que estos videos se pagan en dólares americanos, no importa si tú estás en Colombia, en México, en Australia. Segundo, tú vas a ir ganando dinero, pero AdSense te va a empezar a pagar una vez pases la barrera de los primeros $100. Entonces, si por ejemplo durante el primer año nada más reuniste $95, eso quiere decir que ese primer año no te van a pagar. Ya después, ya si por ejemplo en el primer mes del segundo año ya alcanzaste los $100, ya te desembolsan esos $100 o si alcanzaste un poquito más en ese mes, y ya después de que alcanzas esa primera barrera, ya si no importa si nada más te haces $20, 300, no importa, ya si mensualmente te empiezan a pagar. Bueno, listo, entonces ahorita vamos a ver cuánto me he hecho. Después de haber sido apta y haber pasado por el proceso que les conté, fui oficialmente aceptada el 23 de abril del 2020. Pero yo no vi esa notificación hasta el 25 de abril y esa fecha fue el día que me metí como a activar todos los anuncios. Hoy que estoy grabando es 26 de mayo del 2020, o sea que ha pasado un mes y un día. Vamos a ver entonces cuánto me he hecho. Bueno, aquí pueden ver que me he hecho $8.57. Acá está la fecha en la cual empecé a monetizar, que ese día yo no lo activé. Yo lo vine a activar fue el 25, pero miren que acá, aunque no había activado la monetización, de igual manera me dieron un poquitico de dinero. No entiendo por qué, pero bueno, ya este fue el día que oficialmente la activé. Y aquí han estado como los pagos. Y esto es lo que he reunido desde que fui aprobada hasta el día de hoy. Pero vamos a ver ya el porqué de esta cifra. Nos metemos acá. Y acá vamos a ver que hay algo que se llama CPM o CPM, y esto es el costo, por así decirlo, estimado que te van a pagar por cada 1000 visualizaciones. Entonces, aproximadamente el promedio de mi canal es que por cada 1000 visualizaciones voy a ganar $2.44. Pero aquí viene la parte interesante porque resulta que este CPM está basado en la temática de tu canal, en el nicho al cual te diriges y en dónde vive este nicho. Yo creo que es una de las cosas más importantes junto con la temática, porque resulta que los anuncios funcionan a manera de subasta. ¿Qué quiere decir esto? Una compañía dice, yo estoy dispuesto a pagar $1 por cada 1000 visualizaciones de mi anuncio, mientras que otra compañía dice, yo estoy dispuesta a pagar $5. Entonces, el anuncio que se va a mostrar es este de $5, y las compañías que están en países pues con mayor poder adquisitivo van a ofrecer mucho más dinero. Es por eso que muchas veces uno está mirando en las estadísticas y ve que, por ejemplo, solamente 600 personas de Estados Unidos vieron tu video, pero por esas 600 personas te pagaron $3. Mientras que en Colombia 2000 personas vieron tu video, pero por esas 2000 personas nada más te pagaron $1 o medio dólar. Aquí les quiero mostrar, por ejemplo, con este video, miren mis pagos, por así decirlo, por país. Y miren la cantidad de vistas que hubo en Argentina, fueron 1833, y por esta cantidad me pagaron $0.42. Pero ahora miremos Australia, y Australia me pagó $1 nada más por 95 views. O sea, miren la diferencia de esta cifra a esta y miren el pago. O sea, de verdad es absurdamente diferente. Así que este CPM es como una brecha muy grande entre los youtubers. Los youtubers no ganan lo mismo aunque tengan las mismas visualizaciones, la misma cantidad de seguidores, todo. No, siempre va a ser diferente. Incluso aunque sea la misma temática, porque cada uno va a tener audiencia en diferentes países. También este CPM cambia todos los días, como ustedes van a poder ver acá. Por ejemplo, vamos a ver las analíticas de este video, el revenue, el CPM. Y por ejemplo, miren, aquí este día, por las reproducciones que yo tuviera, por cada 1000 reproducciones me iban a pagar $7. Acá el otro día me iban a pagar $1.50. Acá no me pagaban nada. Acá me pagaban $4.57. Y tuve un pico gigante en el cual me iban a pagar $109 por cada 1000 reproducciones de anuncios de mi video ese día. Yo la verdad creo que no llegué ni a las 200 reproducciones. Y de 109 pasó a $0, luego a 1.88, o sea, son cosas súper extrañas. Los nichos que mejor les va en esta plataforma son los que hablan acerca de negocios, de emprendimiento, o los que hacen como reviews de productos.
Y los nichos con un CPM más bajo son los que hablan acerca de viajes, de maquillaje, de lifestyle, porque este CPM cambia dependiendo de la temática de tu canal y de la temática que trates en cada video. Como ustedes se pudieron dar cuenta, YouTube en ningún momento paga por la cantidad de suscriptores que tienes, así que este número no es monetizable. También los pagos son de mes a mes y no son acumulativos. Entonces, si por ejemplo de mayo a junio todos tus videos en total reunieron 20.000 reproducciones de anuncios, ese mes te van a pagar con base en esa cantidad. Ya si el mes siguiente reúnes nada más con todos tus videos 10.000 reproducciones, ese mes te pagan por esa cantidad. No es que te vayan a empezar a pagar lo que reuniste el mes pasado sumado el mes actual, no, eso no pasa. También ustedes se dieron cuenta que cuando yo empecé a monetizar, a mí me empezaban a pagar desde la fecha en que fui aprobada hacia adelante. A mí en ningún momento me pagaron por las reproducciones o visualizaciones que había reunido en mis videos antes de ser monetizada. No, eso no pasa. Mi CPM en este momento es de viajes, pero yo voy a empezar a hablar de otras temáticas que también me llaman mucho más la atención, como es el video, la fotografía, la creación de contenido. Entonces les estaré mostrando en videos futuros si este CPM cambia también ahora que voy a estar hablando de nuevas temáticas. Y bueno amigos, si les gustó el video, no olvides suscribirte para que estés súper pendiente de toda la información valiosa que tengo para compartir contigo. No olvides darle like y seguirme en todas mis redes sociales. Aparezco como @backpaula1. Un beso, chao.